eso sí. Y eso sí. Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios, aportaciones. El tema se presta para mucho. ¿Quién quiere comenzar? Hay una cosa. He estado leyendo un poquito de lo que ha sido la historia, sobre todo de los, de los movimientos sociales desde la Segunda Guerra Mundial ahorita. Y me sorprende porque todo lo que ahorita dijo acerca de la acción satánica, de cómo el Satanás está tomando en contra de Logos, prácticamente fue una descripción precisa del cambio de cultura y de mentalidad que se dio en los 60 precisamente con el movimiento hippie. Sí. Pero me sorprendió porque, por ejemplo, estaba leyendo de que antes de los 60 en las escuelas, sobre todo en universidades y preparatorias, etcétera, bueno, high school que le llaman en Estados Unidos, la clave era enseñar a pensar y a pensar de forma crítica. En cambio, después de eso, ¿qué era lo que decían? A mí no me importa lo que piensas, yo lo que quiero saber es qué es lo que sientes, cuál es tu emoción. Igual, el amar a alguien, aunque tiene ciertamente su parte emocional, eso es innegable. Ni duda cabe. El centro del amor es la decisión, decisión de la voluntad de amar y la decisión racional de hacer todo lo posible por el amado. Y eso también fue pervertido y fue totalmente destrozado en los 60 con el movimiento hippie. Bueno, el movimiento hippie fue la cumbre de todo este movimiento, pero que se vio en todas partes. A partir de ese momento fue que el amor pasó a ser de un acto de la voluntad y un acto racional, con su componente emocional, por supuesto, a ser básicamente todo emocional y el pedacito de la voluntad y de la razón quedó cuando mucho reducido al mínimo, cuando no totalmente ignorado. Entonces, pues digo, yo ya tenía esa percepción, pero con esto me confirma de que el movimiento hippie, lo sepan ellos o no, o lo hayan sabido ellos o no, pues fue algo total y completamente satánico. Exactamente. Yo estoy seguro que muchos líderes sí lo saben. Y en esa época lo supieron y actuaron con premeditación, alevosía y ventaja. Hay que considerar que estos movimientos no se dan de manera espontánea. Hay un instrumento que ya de todos ustedes, o cuando menos de la mayoría, es conocido. Y ese instrumento es la masonería. Y es de muchos de ustedes, y los que no, recuérdenlo, el príncipe, el dios al que adoran los masones, sobre todo los de los niveles más altos, pues es literalmente Lucifer. Entonces, este apoderamiento del mundo a través de las emociones, con aplastamiento del logos divino que hay en nosotros, porque así nos creó Dios, inteligentes y libres, ese aplastamiento del logos y de la voluntad da como resultado al posmodernismo decadente, que se basa fundamentalmente en cómo te sientes, cómo te la pasas, qué opinas, qué te late, para dónde jala tu querencia, dale alegría a tu puerco Macarena, y mil y una expresiones más que ya ahora la inmensa mayoría de los jóvenes y no tan jóvenes que yo conozco la dicen con un desparpajo verdaderamente asombroso, ¿no? Sí, o sea, todo esto empezó con el movimiento Beat, que fue, movimiento no, el Beat, el movimiento Beat, que inició justo acabando la Segunda Guerra Mundial, pero ese era en lugares muy oscuros, o sea, apenas era muy, muy underground. De ahí salió a lo que fue el hipismo y fue ahora sí que se pasó de la razón a la, ¿cómo decirlo? Ahora sí que a manejar todo de manera psicológica. Al desaforo de las emociones. Al desaforo de las emociones y a centrarse, en vez de la razón y Dios, a basarse en las emociones y la pura psicología. Ahí está Wilhelm Reich
y Otto toda la Rank, filosofía. Otto Rank, Sandor Eh, Ferenczi, los este, herederos de Freud. y psicológicamente y desde la filosofía, Charles de Foucault, Sartre, Madame de Beauvoir, de Sartre. Jean-Paul Exactamente, Sartre. gracias, Simón de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. que hizo, no, sí, de Sartre, que hizo tantísimo mal y que sigue haciendo tantísimo mal. O sea, a mí me ha dejado impresionado porque, digo, de ellos que eran underground, pasó a ser la cultura masiva. Exactamente. Y ahorita, aun cuando se apagó un poquito lo que era el hipismo, lo que queda pues son sus secuelas y lo que es ahora sí que de lo peor. Yo ahí sí quisiera yo preguntarle me parece que por ahí anda Adrián, quisiera preguntarle a Adrián, y yo con eso me callo, cómo él, que estuvo dentro de todo esto, digo, dentro de la masonería, cómo es que vio todo esto, este impulso que se le dio a las emociones, o cómo es que ellos lo manejaban. Ahí le cierro ya. Gracias. Adelante, Adrián, contesta la pregunta, aunque primero tal vez haz tu intervención y luego contestas, ¿no? Sí, de hecho, con esta intervención quedó perfecta la pregunta que hiciste. Y esto fue porque me dio usted luz el otro día con el Instituto Tavistock. Exactamente. ¿Sí? Aquí hay un Perdón, ¿instituto qué? Tavistock. Tavistock. Tal como suena, con terminación seca. Seca. Tavistock. Con B Lo voy a subir el documento, lo voy a compartir el documento. De hecho, hay un capítulo que lo estoy leyendo y habla exactamente de la ciencia ficción. Y ahorita agarré las partes haciendo un resumen, permítame leerle rapidísimo, ¿sí? De eso para que entendamos cómo la masonería utiliza, ¿sí? La razón, ¿sí? La razón para que desvirtúe toda la verdad, ¿sí? Dice aquí, en ese capítulo que es de la ciencia ficción, dice, muchos especialistas en literatura afirman en la primera novela de ciencia ficción fue Frankenstein, de Mary Shelley. Algunas de las primeras obras que incluyeron temas de ciencia ficción, como los cuentos de Nathan Hawthorne, compartían el prudente mensaje de que los hombres no debían emplear la ciencia para inferir en la naturaleza. Más adelante, estas ideas se transformaron en películas de ciencia ficción que a menudo expresaban el poder de la tecnología para destruir a la humanidad. ¿Sí? Después dice, sin embargo, si observamos más detenidamente los temas tratados por la ciencia ficción, veremos que dicho género no es la fuente de iluminación colectiva ni el corpus de literatura imaginativa que pretende ser, sino que está orientado hacia algo mucho más siniestro, que es preciso de construir. Y la otra parte dice, tal como dicen los propios escritores de ciencia ficción, sus relatos están diseñados para manipular las mentes, es decir, destruirlas, y no es de extrañar, generalmente el género de la ciencia ficción expresa la ansiedad que causa la tecnología en la sociedad y el deseo de predecir y controlar el impacto de los cambios tecnológicos y medioambientales en la sociedad contemporánea. Voy a terminar ya. Sin embargo, la ciencia ficción no es un simple género literario. En sus orígenes, como en la actualidad, era una herramienta sofisticada diseñada para atrapar, desorientar y destruir prometedoramente creativa de la generación joven, que tenía ilusiones peligrosas asociadas con la fe en el progreso tecnológico y en el espíritu de la innovación. Una vez que ha desaparecido la fe en el poder de la razón humana, queda destruido todo el potencial de un trabajo científico futuro. ¿Qué pasa en la masonería? ¿Sí? Hay un máximo que se dice en la masonería, la razón impera.
¿sí? Y los masones son investigados, los candidatos son investigados, ¿sí? Una cosa que busca la masonería es que esa persona sea líder, ¿sí? Para empezar a trabajar su mente y distorsionar utilizando la propia razón. ¿Cómo? Enviándola a los sentimientos. Pero aquí, este instituto, ¿sí? Este instituto es terriblemente satánico, luciferino, ¿sí? Porque a través de la ciencia ficción, y ahorita vamos a poder ver en todas las películas de ciencia ficción, en todas las películas de ciencia ficción, se está alabando a Satanás. Ahorita hay una serie en Netflix que mi hijo está viendo, ¿sí? Que es The Weird Thing, ¿sí? Donde está el satanismo al más no poder y se ve como bueno. Claro. Se pervierte la mente, la razón la razón no es la que impera es la verdad y la justicia. ¿Sí? La razón nada más es una parte de nuestro intelecto y ahorita queda muy bien con este tema de la espiritualidad, de los límites. ¿Cómo se rompieron los límites a través de la ciencia ficción? ¿Sí? De los límites de la parte natural que debemos nosotros de obedecer. Y a través de que se nos pervierte la razón, ¿sí? Como dicen en los alcohólicos anónimos, se me fue, el sano juicio, ¿sí? Se pervierte la razón, bueno, pues entonces no hay límites. Se puede crear todo lo que se imagine y entonces ahí es donde los sentimientos juegan algo importantísimo. No sé si queda en esto algo de tu pregunta, Richard. Sí, y te agradeceré si compartes ese pequeño texto que leíste en la comunidad, porque la verdad es que me impresionó por la claridad. Entonces, a ver si lo puedes compartir, ese pedacito aunque sea. Yo debería Gracias. añadir en este momento, Adrián, a que otra de las tácticas del Instituto Tavistock fue el regalar grandes cantidades de drogas a grandes masas de jóvenes en la Unión Americana. Hay un festival que es el punto de arranque de todo esto en el año de 1968 y se llamó el Festival de Woodstock, en donde asistieron 800,000 chamacos a los que se les regalaron metanfetaminas, cocaína, morfina, heroína, con la complicidad y el apoyo del gobierno norteamericano, para corromper a los jóvenes y lograr pues que actualmente la sociedad americana, con solo el 6% de la población mundial, consuma el 60% de las drogas que la tierra produce, incluyendo Venezuela, Afganistán, México y todos los lugares donde se producen las drogas y se consumen en Estados Unidos. Y bueno, pues entonces podemos decir que esta sociedad está definitivamente secuestrada por las emociones psicodislépticas, exageradísimas, brutales, luciferinas, alucinógenas que producen las drogas. Pero es un diseño intencional para lograr este cambio de época que ocurre a fines de los años 60 de una manera tan contundente como se da a partir del Festival de Woodstock, donde además la música rock fue lanzada con la técnica que diseñaron en Tavistock que se llama el sonido rock. Perdón, me equivoqué, el sonido Beatle. ¿Qué es el sonido Beatle? El sonido Beatle es una serie de ondas sonoras aparentemente musicales que lo que hacen es poner en acción la parte, digamos, vivoresca, la parte reptiliana de nuestro cerebro, que está en la base del cráneo, y que al llegar el impacto del sonido Beatle produce hambre, necesidad, obsesión por el sexo, la violencia, las drogas y las armas. ¿Sí? Y las armas. Ojo, hoy
nuevamente una masacre con 5 muertos en un hospital de Norteamérica, unos días después de la masacre de la escuela, que costó 20 y tantas vidas. Esto tiene entonces una explicación dada por el Papa Ratzinger, que fue mi propuesta de hoy. Es un cambio de época y más adelante lo dice de una vez, lo anticipo porque va a ser tema de la próxima sesión. Es un cambio de época a ya una visión al menos semi-apocalíptica de lo que está sucediendo. Bien, ese fue mi corolario a las preguntas y comentarios de Ricardo y tuyas, Adrián. Tenemos a Luis Freddy y luego a Osvaldo. Adelante, Luis Freddy. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Buenas noches, don Juan. Para comentarles primero que realmente lo que he escuchado hoy día me ha hecho pensar y realmente sí estamos viviendo un tiempo en los cuales realmente, como se indica, ¿no? Las emociones dominan a la razón y no lo había visto desde ese punto, ¿no? Y realmente vivía como una burbuja. Y en base a ello, mi pregunta sería, don Juan, ¿cómo empezar, cómo iniciar o cómo cuidar a los hijos? Porque ellos van a estar bombardeados con toda esta ideología, con todo esto de las series de Netflix, las mismas redes sociales, ¿no? ¿Cómo protegerlos o prepararlos, iniciarlos en la preparación, ¿no? Para que ellos puedan reconocer todos estos peligros y en un futuro no dejarse llevar por todo esto, ¿no? Yo te voy a contestar como yo lo estoy haciendo en mi propia familia, con mis hijos, con mis nietos, con sus amigas, con sus novias, novios, compañeros de escuela y demás. Y es que ellos estén escuchándome con frecuencia señalar que tal o cual cosa es pecado mortal. Y que mediante esa conducta, en donde se da claro conocimiento, perfecto consentimiento y es materia grave, aunque ellos lo consideren peccata minuta, aunque ellos lo consideren light, es un pecado mortal porque tiene la triple agravante. Y claro, en muchas ocasiones soy rechazado, pero pues el evangelio lo dice, ¿no? Seréis perseguidos, el mundo, literalmente la frase dice, el mundo os odiará. Y a veces me han preguntado, bueno, papi, bueno, abuelo, ¿y no te da miedo que la gente te odie? Y mi respuesta a veces es muy desparpajada. Me vale gorro. Sí, me vale un serenado cacahuate. Venga el odio de Satanás, pero por supuesto. Entonces, es muy importante rescatar en nuestros niños y jóvenes el concepto de pecado mortal. Yo reduciría el ADN de esta primera sesión en donde dedico a explicarles los límites espirituales que tanto nos convienen, a que nos movamos de tal forma que no traspasemos esa delgada línea roja entre el pecado venial o el no pecado y el pecado mortal que rompe nuestra amistad con Dios. Y que si en esos momentos somos llamados a rendir cuentas, pues prefiero no decir ni describir el futuro que nos espera, ¿no? Si morimos dentro de lo que el mundo considera hoy bueno, que es intrínsecamente perverso. El matrimonio homosexual es intrínsecamente perverso. La izquierda es intrínsecamente perversa. El comunismo es intrínsecamente perverso. El Foro de Sao Paulo es intrínsecamente perverso. La ideología de la 4T del malo es intrínsecamente perversa. Son pecados que claman al cielo y nadie se da cuenta. Y los católicos van a votar por los abortistas, los chairos en este país. No conocen los límites porque el problema es que nadie se los explica. Sí, ha habido un secuestro del lenguaje. Ya no podemos hablar de pecado. Y si nos atrevemos a hacerlo, el mundo nos odia y nos desprecia y nos hace memes y nos ridiculiza. Qué bueno.
a mí ya termina por darme risa. Entonces yo diría esa primera aproximación, que nuestros niños aprendan que el pecado existe y que el pecado mata la vida del alma y la puede matar para siempre. Es el primer límite, el primer warning, el primer stop que yo pondría en la mente y en el corazón y en la voluntad de nuestros hijos. Algo les quedará, aunque llegada la adolescencia y la juventud y la edad madura se pitorreen del concepto de pecado, en el fondo ya pusimos la semilla. Y acuérdense, nadie se escapa del juicio de la propia conciencia. Hay que iluminar la conciencia con este gigantesco límite. Stop, es pecado. Es en beneficio de ellos, es por amor a ellos. Bien. Y Juan, y una consulta más. ¿Y qué hacer con jóvenes? Yo con mi esposa trabajamos con jóvenes, tenemos un apostolado ahí de jóvenes de 14 a 19 años. ¿Cómo iniciar también con ellos, ¿no? De repente jóvenes que nunca en sus hogares han recibido esta educación, digamos, de diferenciar el pecado venial, el pecado mortal. ¿Cómo iniciar con ellos, no? Pero o igual, todo ser humano tiene conciencia. La conciencia, a través de una de sus funciones principales, que se llama sindéresis, la conciencia interiormente reconoce lo que está bien y lo que está mal. Es parte de nuestra naturaleza. Por eso la sindéresis, repito la definición, la sindéresis se define como la imposibilidad de escapar al juicio de la propia conciencia. Entonces yo comenzaría por iluminar la conciencia de todos, de aquellos sobre todo que dependen de nosotros de alguna manera. Aunque por el momento se rebelen y nos insulten, nos desprecien, se burlen, nos cotorreen, etcétera, hay que persistir con paso de ganso, pero de los gansos alemanes, los Tankerpanzer, ¿no? Para pasar por encima de quien sea con el amor a la verdad. Mira, un gran filósofo no cristiano, pero que está considerado precristiano, lo hizo en su tiempo, Sócrates. Cuando él en el Senado ateniense se pone a predicar, convencidísimo, porque ya lo había descubierto, que no había muchos dioses, sino solo uno. Y los otros 499 senadores le reclaman, pues ¿qué no eres nuestro amigo? ¿Cómo nos vas a dejar sin las fiestas, sin el dinero que nos producen las festividades de nuestros dioses? ¿Qué no eres nuestro amigo, Sócrates? Y él contestó, sí, soy su amigo, claro que sí, pero lo soy más de la verdad. Entonces, si yo a uno de mis nietos le digo, estás viviendo en pecado. Ay, abuelo, ¿qué no me quieres? Porque te amo, te lo digo. Lo que haces es pecado. Acostarte con tu novia, acostarte con tu galana sin estar legítimamente casado es romper tu amistad con Dios y comprometer tu vida eterna. Ay, qué palabras tan terribles. Te las digo por amor. Tal vez ahorita te vas a burlar, no me vas a creer, me vas a mandar al diablo, pero llegará un día en donde vas a decir, aunque yo ya esté criando malvas con el cogote, o sea, en el camposanto, vas a decir, cuánta razón el abuelo tenía. No importa que pasen 60 años, o 5, o los que sean, hay que sembrar la verdad. ¿Bien? Ok, gracias, don Juan. Muy bien. Tenemos a Osvaldo y luego a Oliva. Osvaldo, piensa muy bien tu pregunta para que no me repitas las de siempre, ¿eh? Ok.
es acerca de los límites, ¿ah? Para no caer en la exageración, ser muy exagerado, ¿cuál sería su sugerencia, sus sugerencias? Porque tengo Lo expliqué en la sesión pasada. No te enojes. Número 1, sé tierno. Número 2, número 3, que el límite sea intraspasable. Número 4, que el límite sea racional. la tengo, Ahí está, la tienes tengo un lista. poco, sí, la tengo difícil porque pongo consecuencias y pues no, pues mamá les da el sí, es el detalle. Yo creo que te falta firmeza, probablemente, pero de lo que sí estoy seguro es de que pues no tienes el apoyo de tu esposa. Y qué terrible es carecer del apoyo de la esposa. Aquí en el chat ya puso Adrián, ya puso Instituto Tavistock. El autor es Daniel Stulin, en donde hace la denuncia de lo que es el Instituto Tavistock. Entren al chat, denle clic para que lo tengan todos en su disco duro. Es un documento verdaderamente formidable que es en gran medida la herramienta mediante la cual se realizó el arranque de este cambio de época y en el cual hoy estamos profundamente sumergidos. Bien, Oliva, adelante, Oliva. Sí, profesor. Solamente quería comentar una mala noticia también. En Colombia se va a llevar un congreso de pornografía en este mes. Ah, caray. Congreso de pornografía, ¿no? Bueno. Así. Los demonios andan sueltos. Veras que sí, de veras que sí. Y otro comentario es de que aquí en mi visita a este estado he visto, pues esto se da en todas partes, ¿no? Pero específicamente vi a un niño vestida de niña que venían de una escuela al zoológico. Y mi reflexión es cómo tratan de imponer, de decir yo esto es lo que le dejo hacer a mi hijo y no me importa lo que tú pienses, creas o sientas. Importa lo que el niño quiere hacer y lo impulsan a hacer de esa clase de circunstancias de vestirse. Bueno, para usar un lenguaje más apropiado, lo impulsan a vivir sus perversidades sexuales. Claro. Y lo aplauden, y lo apapachan, y lo celebran. Sí. Y entonces, si uno quiere comentar o decir estas cosas con las personas que están de acuerdo con estas cosas, pues no, uno es un retrógrada, no sabe. Y bueno, a mí no me importa. Igual yo, si tengo que decirlo a quien tengo que decirlo, lo digo. Bien, no me da Oliva. miedo. Perfecto, felicidades. Así es como debemos de actuar, sin miedo. Porque Sí. Cristo y yo, mayoría absoluta. Así es. Pero tenemos mucho que trabajar. Muchísimo que trabajar. O sea, vivimos en un planeta en el que nos toca, yo pondría este ejemplo, estamos en una autopista de 8 carriles, sin señalamiento de carriles y sin señales de tránsito, sin semáforos, más bien con señales engañosas. Curva a la izquierda es a la derecha, subida es bajada, cruce de caminos es ruta libre. Y por ahí andamos corriendo, esperando llegar a nuestro destino. Pues parece cosa de locura colectiva, y lo es. No hay límites, no hay límites. Y por eso quise comenzar por los límites en el terreno espiritual.
porque es donde más se rota la ruptura respecto de la verdad y la realidad. Sí, Adriana. Especialmente como usted comentaba, que con el Papa Francisco se ha denotado toda esta cadena de situaciones y sobre todo con el sínodo. El camino sinodal. Donde se llama camino sinodal. Sí. Donde tantos cardenales y obispos están a favor de todas estas aberraciones. Pues sí, y la verdad es que aunque el Papa como persona y como vicario de Cristo no ha cometido herejías formales, desde mi punto de vista, y lo decimos muchos católicos de justo medio, no está teniendo una actitud suficientemente combativa contra el mal, que invade sobre todo las diócesis de Estados Unidos y de Alemania. Y bueno, y las de México no cantan mal las rancheras, ¿no? Y la manera tan ambigua de hablar que no clarifica las cosas, eso es lamentable. Claro, aunque ha habido declaraciones muy claras, muy precisas, varón y mujer nos creó, ¿sí? Pero a mi modo de ver, me vuelvo al momento en el que comencé la sesión, cuando decía que a las mañaneras tendría que dársele unas réplicas vespertinas cotidianas por parte de nuestras autoridades eclesiásticas. Y no existe ni en Roma, ni en México, ni en ninguna parte, salvo esas excepciones, por ejemplo, del obispo de San Francisco, que le mete un estate quieto a varios personajes de primer nivel, ¿no? A Nancy Pelosi, por ejemplo. Aunque esta se fue a comulgar a otra diócesis, ¿no? Claro, claro. Vale gorro, en fin. A ver, René Godofredo, adelante. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, ante tal situación... ¿Se fuiste? A ver, ¿sí me escuchan? Un segundo. Oliva, apaga tu micrófono, por favor, porque se oye mucho atrás. Gracias. Sí, René. Sí, mi pregunta es, ante tal situación, yo siento que en mi persona me estoy engordando de tanta información y de veras creo que ya es momento de tomar una decisión y ver cuál es nuestra reacción como grupo, como persona, como gente con un conocimiento más profundo de la verdad. ¿Cuál sería nuestro plan de ataque? ¿Cuál sería nuestra primer trinchera donde nosotros tenemos que comenzar a contraatacar? Porque yo siento que no me puedo quedar de brazos cruzados. Te voy a decir dónde. Te voy a decir dónde. Es exactamente lo mismo que les dice Cristo a sus apóstoles en el huerto de los olivos cuando se los encuentra dormidos. Los despierta y les dice, a lo mejor les grita, despiértense, velad y orad para no caer en la tentación. Yo comenzaría por revisar nuestras áreas de comodidad, nuestras zonas de confort. ¿Dónde, con quién y cuándo, por llevarnos bien y carecer de conflictos, hemos sido incluso cómplices o tapaderas? ¿O hemos cerrado los ojos y cerrado la boca en vez de predicar con la verdad y testimoniarla? Por ahí comenzaría yo, Godofredo. De hecho, es algo que yo estoy haciendo desde hace varios años, con diferentes niveles de fracaso y de éxito, pero no justificaría yo mi vida, ni tendría mi conciencia tranquila si no estuviera actuando en contra de las zonas de confort. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque equivale a estar dormido mientras Cristo muere. Correcto. Entonces tendríamos que hacer un plan personal y no hacer un plan en bloc para yo estoy preparando ambas cosas para ustedes, para todos mis grupos, todos mis alumnos, pacientes, amigos, conocidos que me siguen. Estoy preparando un plan colectivo y estoy preparando un modelo que cada uno puede utilizar a su medida
y pues haciéndose cada quien el traje que le quede. Hay que actuar en lo general y en lo particular, en lo colectivo y en lo personal. Y seguiremos avanzando a medida que vayamos profundizando en todos estos temas que han levantado tanta expectativa de acción en todos ustedes, en todos nosotros, ¿verdad? Sí, se me hace muy como interesante ver que la mayoría de nosotros somos servidores de alguna parroquia. Pero nosotros somos personas que a través de su medio y a través de nosotros quizás hemos denunciado el pecado, pero solo nos hemos quedado con la denuncia y a veces como que no vamos más allá. Y yo pongo un ejemplo. Yo sé que denunciar el pecado de, por decir algo, ¿no? La homosexualidad, o también el pecado de los anticonceptivos. Está bien la denuncia, pero ¿qué hacemos con la gente que ya la tenemos sumergida en esta tremenda desgracia humana? Entonces, ¿cómo nosotros ayudamos a esto? Porque resulta que si yo voy a mi parroquia y pregunto por un método de planificación natural, donde no hayan sistemas químicos, biológicos, qué sé yo, ¿no? De planificación, pues nadie sabe dónde, o sea, nadie sabe cómo ayudar a una persona con problemas, con trastornos de personalidad. Y entonces, ¿dónde comenzamos? A mí de veras me da mucho dolor esto, porque cuando uno conoce todo el panorama completo, o parte del panorama de lo que se está viviendo, ¿no? Da lástima ver un montón de gente que realmente está, y no es un montón, sería un porcentaje, estamos hablando de un 99 punto y fracción, ¿no? O sea, es demasiado gigantesco esto, y yo siempre digo, ¿cómo estoy mirando únicamente el problema y no me puedo incorporar en lo que es ser parte de la solución? ¿Cómo ayudar a estas personas? Bueno, pues seguiremos trabajando y cada día más y más profundamente y más sólidamente y más finamente sobre esto que estás planteando, Alfredo. ¿Ok? Muchísimas gracias, doctor. Necesitamos, como decían los viejos romanos, si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. ¿Y cuándo terminaba en aquellos pueblos extraordinarios la preparación para la guerra? Nunca. Y así fue como se consiguió la famosísima Pax Romana, que duró 1000 años. ¿Sí? O la Pax Mexicana, que duró 300, con base en la evangelización y en la conquista de Cortés. Ya tenemos modelos en la historia universal que nos van a decir qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, por qué hacerlo, pero ahorita yo les pido, hay que tascar un poco el freno para seguir avanzando sólidamente en este tema brutal, terrible, que es el de la fijación de límites, comenzando por los espirituales. En donde repito mi consigna principal, la recuperación o la creación de la conciencia de pecado. Es el primer paso. Bien, Adrián y luego Jackie y Fernando para terminar. Nada más voy a poner un ejemplo de un feligrés que era protestante y vino a la Iglesia Católica. ¿Sí? Él era pastor. Y con respecto al pecado, ¿qué hacía él para no pecar? Para tener más conciencia de no pecar. Iba a la confesión y entonces iba a repetir el mismo pecado otra vez. Y le decía, padre, pero ¿cómo le hago para no venir a decirle el mismo pecado? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Le dijo el padre. Dice, hace un mes. Dice, bueno, pues ahora vas a venir cada semana. ¿Para qué? Para que tengas conciencia de no pecar.
O sea, en la conciencia y en el actuar, que es la virtud, formamos ya la disciplina. Entonces, él cuando empezó a ir a la semana a confesarse, Mantuvo cada la semana, conciencia. ya Mantuvo no la conciencia. mantuvo la conciencia, ¿sí? Ese es un pequeño ejemplo. Magnífico. Muy bien, Adrián. Para terminar la sesión, Jackie y Fernando. Enciendan su micrófono. Buenas noches. Me llamó la atención el comentario que hizo que el Papa no ha hecho ninguna herejía, cuando hay muchos teólogos que han mencionado que es un Papa que ha hecho pues muchos comentarios herejes, ¿no? No. A ver, ahora, para empezar, los que comentan o denuncian o atacan a Francisco como hereje, tomaron el rábano por las hojas y descontextualizan sus opiniones, comentarios, dichos, silencios y demás. Para que el Papa cometa una herejía formal, tiene que ser una declaración ex cátedra y en materia de fe y costumbres. Si no, no hay herejía. Punto. Y no ha dicho ninguna declaración ex cátedra, jamás, Francisco. Ha opinado como persona y como persona es falible. Bueno, digo porque dentro de las cosas que me llaman la atención, por ejemplo, que le gusta mucho dejar las cosas como para generar la controversia. Por ejemplo, ¿quién soy yo para juzgar? Desde el tema de la Pachamama en el Vaticano. Eso no son herejías, son pecados personales en todo caso. Mira, la historia está llena de papas santos, pero más de papas pecadores. O sea, o al revés, no importa si son más santos que pecadores. Habría que revisar la lista de los 200 y pico, desde San Pedro. Pero es muy importante entender que una opinión del Papa o una no declaración del Papa no constituyen en sí mismas herejías formales. Bueno, a lo mejor es cierto, ¿no? Pero, por ejemplo, el apoyo al obispo de Alemania, el que nunca, por ejemplo, el de la Pachamama en el Vaticano, que nunca hizo ninguna aclaración, sí la hizo. Él dijo en el Corriere della Sera y en el Diario Oficial del Vaticano, la Pachamama fue un gesto de cordialidad con la tribu que es originaria de esta diosa, pero se hizo sin intención idolátrica. Palabras textuales de Francisco. Sin intención idolátrica. Mira, yo estoy disgustado con su estilo de mando. Es un estilo de mando débil, ambiguo y en cierta medida ausente. Fue mi primer tesis en la exposición de hace más de una hora. Hace falta una réplica poderosa, como lo hubiera dado Pablo VI o Pío XII o sobre todo San León X. Hace falta, que ni qué, pero eso no lo hace un hereje. Y el tema de que jamás hace no hace reverencia, no se inclina ante la Eucaristía, pero sí se hinca y le besa los pies a otros jerarcas de otra religión. Yo lo haría, si fuera él, yo lo haría. ¿Qué no lavó Cristo las patas apestosas de sus apóstoles? A ver, en una época donde en las... No, yo no estoy criticando que le haya besado los pies, lo que yo estoy criticando es de que jamás hace no se hinca ante la Eucaristía. No, te voy a dar la respuesta teológica correcta. Del fuero interno, nadie, ni la iglesia, puede juzgar. Ni tú, ni yo, ni nadie, excepto Dios, sabe por qué no lo hace cuando no lo hace. No podemos juzgar su fuero interno, ni él el nuestro. Correcto. A eso se refirió cuando dijo yo quién soy para juzgarlo, hablando de la homosexualidad.
Pero unos meses después dijo muy claro, hablando de modo doctrinal, varón y mujer nos creó. Sí, es correcto. Por ejemplo, el tema de la tibieza en la que, o más bien la ausencia en la que trata el tema del aborto, por ejemplo. No, ha sido muy claro. Sus declaraciones, las declaraciones de Francisco sobre el aborto son las más contundentes de su persona. No, más bien, no, sí, pero por ejemplo, ¿por qué no? Como Papa dice hoy, lo que marca el canon de la iglesia, que los que apoyen, los que promuevan, los que realicen el aborto están excomulgados. Como por ejemplo los congresistas, los diputados, presidentes, etcétera. A ver, ya se ha sostenido esa doctrina por muchos obispos o algunos obispos y cardenales, y el Papa no la ha derogado, está vigente. Sí, pero el Papa nunca ha hecho un pronunciamiento. ¿Y tú qué sabes por qué no lo hace? Yo no lo sé. Y como no lo sé, no lo puedo juzgar. Sí puedo decir que me parece falta de contundencia, pero no puedo por ese hecho declararlo hereje. Bueno, pues sí pone en contexto muchas cosas. Yo lo único que te pido es que no dudes de la promesa de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán. La barca de Pedro se está hundiendo y los apóstoles le gritan, Maestro, sálvanos que perecemos. Y él, ¿qué les dice? Hombres de poca fe, no temáis, aquí estoy yo con ustedes. La iglesia no va a ser aniquilada, vencida, derrotada en el sentido espiritual. En el sentido físico puede ser bombardeada mañana o al ratito, pero eso no afecta a la iglesia como tal. Además, somos todos los que estamos bautizados y sobre todo en gracia. Los que no estamos excomulgados somos la iglesia. Muy bien. No temamos entonces. Estamos en medio de una tempestad en donde hacer juicios sobre la persona del Papa en su fuero interno es cuando menos un acto de temeridad, sino de ignorancia. Yo creo que más lo segundo. Ignorancia, probablemente. Bueno, agradezco tu cordura, tu apertura al diálogo, tu humildad intelectual. Es muy grato platicar con personas como tú. Felicidades. Muchas gracias. Gracias a ti. Así que mantente en oración por el Papa. Claro que sí. Necesita de nuestras oraciones, que de hecho así inauguró su pontificado. Muy bien. Fueron sus primeras palabras en la puerta donde él sale a recibir a proclamarse como Papa ante la multitud. Lo primero que dice es, orad mucho por mí, lo necesito muchísimo. Sí. Hay que hacerlo. Y abstenernos del juicio temerario que consistiría en juzgar su fuero interno. Correcto. Bien. Por esa razón, las leyes, sobre todo las bien escritas, las bien pensadas, no juzgan las intenciones, sino los hechos. Fulano de tal le dio 3 tiros a su esposa. Bueno, la ley lo juzga por homicidio culposo o por homicidio premeditado si se demuestra. Pero la ley, el juez más inteligente, más noble o más santo, no puede juzgar sobre el fuero interno del que disparó. Eso solo Dios lo sabe, o cada uno de nosotros. Muy bien. Por esa razón, el principal combate espiritual comienza por yo, cada uno de nosotros diga yo, recuperar en mí la conciencia de pecado. En vez de juzgar a otros, ¿cómo está mi conciencia de pecado en esos momentos de mi vida y actuar en consecuencia?
Bien, pues Correcto. muchísimas gracias a todos. Nos vemos el viernes en el taller de historia y que pasen pero muy buenas noches y espero escuchar sus despedidas. Pues Buenas que pasen noches. buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Buenas noches.